Bien, hoy vamos a ver nuestro sistema digestivo y lo vamos a estudiar desde un punto de vista práctico por sobre todas las cosas, ya que el gran problema que existe es a veces lo teórico. Em, esta charla la he dividido en dos partes. Yo la quería hacer en una, pero me di cuenta de que con una charla no íbamos a lograr mucho porque son muchos los aspectos. Regularmente la gente que estudia el proceso de las, de los, de la salud, regularmente lo estudia en una forma parcial. La idea fundamental es que nosotros podamos entender el proceso de la salud, pero desde un punto de vista eh, desde un punto de vista estrictamente práctico. ¿Esto qué quiere decir? Piensen ustedes que en un momento determinado, em, el problema que se genera con la salud es que uno se da cuenta de de la importancia de la salud cuando la perdemos. El proceso de buscar salud es un proceso muy dinámico. El gran drama de eso es que las personas en realidad lo que quieren es curarse, ¿está? Y dentro de la cura, de eso de curarse, el dolor juega un factor muy importante. Muchas personas creen, por ejemplo, que el dolor es una enfermedad. Por ejemplo, piensan que, qué sé yo, a mí me preguntan muchas veces, Jorge, ¿qué tenés para el dolor de articulaciones o qué tenés para el dolor de estómago? Y la respuesta en la práctica es nada, porque el dolor en sí mismo es una alarma que usa el cuerpo para indicarte que está pasando algo y funciona todo de la misma manera. Lo explico con las articulaciones que en algún momento vamos a hablar de ella, ¿no? Imagínense ustedes que cuando una persona se lesiona una articulación, la que sea, eh, esa articulación eh, hace dos cosas. O sea, el organismo hace con esa articulación dos cosas, o tres. La fiebre, la inflama y duele. La fiebre, la inflama y duele. Son las tres cosas que hace con la articulación. Entonces, por ejemplo, la persona se lesiona una rodilla. La fiebre, la inflama y duele. ¿Cuál es el gran drama? El gran drama es que las personas ven tanto en la inflamación como en el dolor el problema, cuando en realidad lo que hay que buscar es por qué se generó eso, porque ni que se inflame el órgano, ni que se afiebre el órgano, ni que duele el órgano, es en realidad el problema, porque son formas de alarma, son formas de protección que tiene el cuerpo. El alarma, el dolor es básicamente una alarma, es decirnos a nosotros, acá está pasando algo. ¿Qué hace la mayoría de las personas? La mayoría de las personas buscan analgésicos, que lo que hace, para que ustedes más o menos lo entiendan, imagínense ustedes que tienen un coche y van transitando con ese coche. Y en un momento determinado, en el coche comienza a titilar y a sonar la alarma diciendo de que nuestro organismo, a ver, dice Mari, pero debe ser un problema de tu audio porque acá está saliendo bien. Eh, Imagínense ustedes que ustedes tienen, les comienza a sonar la alarma. Perdón, ¿Matilde se escucha bien? Entonces, sí, Mari, Matilde escucha bien, así que es un problema de tu recepción. Pasa entonces esto. Imagínense ustedes tienen el coche y el coche comienza a sonar la alarma. Y en un momento determinado sería absurdo que la persona llegase, cortase los cables de la alarma porque la alarma lo molesta y siguiese andando en el coche. Porque en realidad lo que está haciendo la alarma es indicarle que se está calentando el motor. Y si nosotros cortamos la alarma, no vamos a solucionar el problema. Lo más probable es que se funda el motor. Entonces, ¿por qué quiero explicar esto? Porque nosotros muchas veces vamos al efecto y no a la causa. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la primera parte? En la primera parte vamos a estudiar
todo lo que tiene que ver con las enfermedades comunes que se están dando en esta época, vamos a estudiar el principio de las soluciones. Y dentro de 15 días lo que vamos a dar son formas naturales con fórmulas, con formas de hacerlo, con formas de consumirlo, etcétera, de todo lo que tenga que ver con recomponer nuestra salud del sistema digestivo. Dicho esto, hay dos cosas que tienen ustedes y que, por ejemplo, van a ser propias de las charlas en vivo. No va a quedar nunca grabado esto. Y es que si ustedes entran al chat, van a encontrar un archivo que dice aditivos y conservantes. Bájenlo. Ahí es una lista de aditivos y conservantes que pueden, o sea, de hecho, ¿qué hace cada aditivo dentro de nuestro organismo? Si es venenoso, si es peligroso, si ataca el sistema digestivo, si es inocuo, o sea, que no hace nada, etcétera. Baje lo que le va a ser muy útil. Eso es una cosa. Y lo otro es que después de que demos toda la charla, al final vamos a analizar dos alimentos supuestamente saludables. Como estos alimentos tienen etiquetas y tienen nombres comerciales y todo lo demás, obviamente eso no va a quedar grabado en el canal de YouTube porque lógicamente podemos llegar a tener problemas con eso. Pero es interesante que lo vean para que vean hacia dónde está apuntando el negocio de lo saludable. Recuerden ustedes algo, todo es negocio, entonces el negocio de lo saludable también está presente. Em, Bien, lo primero que tenemos que entender del sistema digestivo es que nuestro sistema digestivo comienza en la boca y termina en el ano, o sea, todo el sistema digestivo. Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema digestivo, no hablamos del intestino o del colon o del estómago o del hígado o del páncreas, estamos hablando del sistema digestivo en su conjunto. ¿Por qué es importante entender el gran valor del sistema digestivo? Primero, eh, el sistema digestivo es un gran conglomerado de células y de bacterias. Recuerden ustedes que son muy pocas las bacterias malas, por así decirlo. La mayoría de las bacterias que nosotros tenemos en el organismo son buenas. El gran drama de esto es que, imagínense ustedes, yo se lo comentaba a un kinesiólogo, eh, el problema que existe con nuestro organismo es exactamente el mismo problema que existe a nivel de planeta. Cuando la naturaleza está en equilibrio, siempre, por ejemplo, hay un animal que, por ejemplo, si se reprodujese mucho generaría problemas, pero la naturaleza ha puesto el predador natural que permite que este predador mantenga en equilibrio esa especie. Y a su vez, este predador tiene otros predadores que obviamente mantienen en equilibrio. Esa armonía se conserva en la naturaleza. Lamentablemente, nosotros los seres humanos hemos cometido el error de romper ese equilibrio y aparecen cosas como, por ejemplo, que es muy conocido sobre todo para los nóticos argentinos, el problema de los castores en Tierra del Fuego, donde está el Santo Grial, donde se han transformado en una plaga y es endémico prácticamente. Es más, ya se han cruzado para el lado de Chile y gracias, José Carlos, muchas gracias. Se han cruzado para el lado de Chile y ya están generando problemas. ¿Por qué generaron problemas? Básicamente porque los castores no son argentinos ni chilenos tampoco, sino que pertenecen a la zona de Alaska. Alguna persona en algún momento determinado, por sentimentalismo, trajo los castores a Tierra del Fuego pensando que, con lógica, que era un hábitat que era bueno para ellos. Y sí, el hábitat fue bueno para ellos. El problema es que ellos no fueron buenos para el hábitat. Entonces están generando están destruyendo los bosques, están destruyendo, digamos, el flujo natural de las aguas, etcétera. Bueno, todo eso que pasa en la naturaleza pasa en nuestra naturaleza orgánica. Nosotros adentro nuestro tenemos verdaderas comunidades bacterianas que cada una cumple una función específica. Yo se lo comentaba esto a un kinesiólogo que consume lo que yo distribuyo y se lo explicaba por lo siguiente. Se lo explicaba con respecto a la cándida.
o a la candidiasis, ¿no? Entonces él me decía que había tenido muchos problemas con candidiasis, que había ido al médico, le había sacado, le había matado la cándida, etcétera, ¿no? Yo le decía, no, la cándida no te la pueden matar porque es parte de tu organismo. Es básica la cándida para regular o metabolizar los carbohidratos y los azúcares. El problema de la cándida es cuando prolifera demasiado. O sea, es lo que les comentaba antes con respecto a los castores. Si ustedes dejan crecer la cándida, obviamente la cándida se transforma en candidiasis y se transforma en todo un problema. La cándida básicamente es una levadura y se transforma en un hongo y ese hongo comienza a migrar por el organismo y genera una multiplicidad de problemas orgánicos. Genera vaginitis en el caso de la mujer. Ginecológicamente es donde más se conoce, ¿no? Genera cambio en el pH del flujo femenino, genera problemas sexuales también en el hombre, ¿no? Que genera especie de escoriaciones en la glande en el caso del hombre, genera hongos tipo pie de atleta en forma recurrente, genera conjuntivitis recurrente, genera aftas en la boca y genera un montón de otras situaciones. Más puede migrar a tejidos blandos y puede generar problemas en las articulaciones, en el sistema nervioso, en el hígado, etc. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó fue muy simple. Esa proliferación de la cándida se debe básicamente a que el enemigo natural, el regulador natural de la cándida no está, que es una bacteria buena que es conocida con el nombre de Lactobacillus acidophilus. Básicamente lo que hace el Lactobacillus acidophilus es lleva al intestino a un pH más alcalino. Dicho sea de paso, el mito de la alcalinidad del intestino es eso, es un mito. El intestino trabaja con un pH 6,5 para que trabaje bien. El estómago tiene un pH entre 2 y 3. El problema está en que si baja por bajo 6 de pH, obviamente es mucho más ácido y genera muchos problemas en el sistema digestivo, cosa que se logra con mucha facilidad con toda la alimentación desequilibrada y desprovista de nutrición que existe en estos momentos dentro de nuestra sociedad. Entonces, cuando nosotros hablamos del intestino, no tenemos que hablar de, entre comillas, perdónenme el término poco académico, de una tripa. Estamos hablando de un verdadero mundo, donde si el intestino se encuentra en perfecto equilibrio bacteriano interno, obviamente no existen desequilibrio en él y no existen enfermedades. Lamentablemente, mantener en equilibrio nuestro intestino es una tarea que se ha vuelto titánica básicamente porque prácticamente todo lo que nosotros vivimos como sociedad ataca, no solamente al intestino, sino que al resto del cuerpo, pero piensen ustedes en algo, lo que comemos, lo que, lo que bebemos, el estrés, incluso el cigarrillo. Una de las grandes causas del cáncer de esófago es justamente el cigarrillo. La gente fuma y obviamente traga el humo y el humo está a una temperatura mucho mayor de la que necesita el esófago, inevitablemente y comienza a generar determinadas agresiones que con el tiempo se transforman en problemas de cáncer. Recuerden ustedes que ya decimos que el cáncer no es algo que se desarrolle de un día para otro, regularmente demora 10 años en que aparezca el problema. Esos llamados cánceres fulminantes regularmente suceden porque capaz que la tumoración se verificó en una zona o en una región donde no habían demasiados terminales nerviosos, entonces a la persona no le dolía, ¿no? El cáncer de páncreas digámoslo así, es muy común observar eso en los pacientes que tienen problemas de cáncer de páncreas, ¿no? Entonces, una de las características, vean ustedes algo, que nosotros tenemos 2 kilos de bacterias intestinales, 2 kilos de bacterias intestinales. Esto es muy interesante porque regularmente yo trabajo con mucha gente que quiere controlar el peso, ¿no? Entendiendo que el peso también es un efecto y no es una causa. Entonces las personas piensan que el control de peso, y sí,
es el control de peso el que le provoca los problemas orgánicos. No, inicialmente hay algo más atrás, que puede ser psicológico, incluso puede ser cándida. La cándida necesita de los azúcares, de los carbohidratos. La cándida genera problemas de ansiedad, de comer, sobre todo carbohidratos y sobre todo azúcares, ¿no? Se alimenta con eso. Más, como todo hongo, es básicamente no solamente en el organismo, no solamente domina ciertas regiones, sino que domina el sistema nervioso. Entonces, obviamente también provoca ese tipo de problemas. ¿No? El 70%, y esto es muy interesante, pero muy importante, el 70% de las células de nuestro sistema inmunológico se encuentran en el intestino. Yo en alguna oportunidad les mencionaba un libro que es muy interesante leer, que es las memorias según la cosmogénesis según las memorias de la naturaleza, del doctor Jorge Adum, del mago jefa que llama el maestro Samael. Es muy interesante leerlo porque tenemos una visión mucho mayor del organismo, de la cosmogénesis. Recuerden ustedes que es una materia indispensable para entender Cábala, etc. Entonces, él dice en un momento determinado que el intestino es al hombre, el intestino del hombre es al árbol lo que para el árbol son las raíces. O sea, es lo que nos conecta con la vida, es lo que nos conecta con la, digámoslo así, con la nutrición que nos puede brindar la madre naturaleza. Por lo tanto, si nosotros no cuidamos las raíces de un árbol, el árbol se seca. Lo mismo sucede con el intestino. Si nosotros no cuidamos nuestro intestino, lo más probable es que comencemos a tener problemas intestinales y por sobre todo serios. Pero no es solamente eso. Nosotros cuando estudiamos la máquina humana, regularmente se nos dice, por ejemplo, que nosotros tenemos 3 cerebros. Miren qué hecho que es interesantísimo, ¿no? Yo en la primera charla les decía algo que es fundamental. Los maestros fueron precursores del conocimiento. O sea, si una cosa caracterizó al gnosticismo hasta la desencarnación del maestro Lakmi, es que ellos traían una sabiduría tan grande y nosotros prácticamente estábamos, digámoslo así, en la punta, en la cresta de la ola del conocimiento científico, pero no porque nosotros tuviésemos esa capacidad, sino porque los maestros tenían esa capacidad. Hoy en día esa capacidad está diseminada por la naturaleza, perdón, por la humanidad, y uno la tiene que empezar a buscar porque lamentablemente no tenemos, digámoslo así, maestros que nos estén enseñando esas cosas tan finas, ¿no? Pero vean ustedes, por ejemplo, en el primer libro que se habla sobre naves cósmicas, libro, ya ustedes pueden decir, había percepciones, habían anecdotarios, testimonios, etcétera, en otras épocas. Pero el primer libro que habló sobre naves cósmicas y platos voladores fue el libro Matrimonio Perfecto, la puerta de entrada y de iniciación, que fue el primer matrimonio perfecto del maestro Samael, ¿no? Que hay muchas cosas dentro de ese matrimonio perfecto que después no aparecieron, incluso trabajos de teurgia. Lo que yo les recomiendo es que lean ese libro. ¿Por qué? Porque uno regularmente ve la revisión de los años 60, creo que fue en 1961 que el maestro Samael hizo la revisión del matrimonio perfecto y surgió el matrimonio perfecto que la mayoría de las personas conocen. Pero ¿por qué? Porque ya en esa época no era necesario, digámoslo así, un ataque tan institucional, porque en esa época el maestro Samael, es más, lo cuenta el maestro Gargacuchini, el maestro Samael necesitaba romper esa barrera para instaurar el gnosticismo digámoslo así, instaurarlo en el planeta. Por eso es que ustedes van a encontrar que el maestro es muy duro al hablar sobre Om Cherenzilí, de Israel Rojas, etcétera, que eran todas grandes luminarias, entre comillas, del esoterismo colombiano de aquella época. En ese libro, El matrimonio perfecto, van a encontrar la primera información en libro sobre los platos voladores. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros desde la más tierna instrucción de la gnosis se nos habla de los 3 cerebros. Hoy en día, gracias a la neurociencia, se sabe que los 3 cerebros existen. O sea, es más,
por ejemplo, obviamente a la parte del cerebro se le denomina cerebro en sí mismo. Cerebelo o la conexión con el cerebro, con el centro emocional está ligada al cerebelo. ¿Qué dice nuestra doctrina? La doctrina dice que todos los procesos que tienen que ver con el mundo astral están relacionados con el cerebelo. Por lo tanto, están relacionados con el plexo solar, que es donde se encuentra nuestro cerebro emocional. Y luego aparece el motor instintivo sexual, que nosotros lo ubicamos en la columna vertebral y en nuestra gónada. ¿Qué dice la neurociencia? Nos habla del cerebro reptiliano que está en el tronco neuronal neural, perdón, el tronco neural, y habla de lo mismo, que se le llama cerebro reptiliano. ¿Por qué se le llama cerebro reptiliano? Porque ahí a través de esa zona del cerebro es donde se verifica todos los procesos instintivos y reflejos, dice la ciencia, que hemos ido adquiriendo a través de la evolución digámoslo así, de la célula hasta el mamífero y hasta el ser humano, ¿no? Obviamente nosotros dentro del conocimiento gnóstico podemos decir que ahí se encuentra la sabiduría de la madre naturaleza que está depositado, o sea, lo que nosotros hemos aprendido a través de las últimas, dentro de las diferentes encarnaciones que hemos tenido durante la rueda del samsara. Pero es exactamente lo mismo. La ciencia hoy en día está afirmando o corroborando lo que los maestros nos decían. Y en el caso del cerebro emocional, obviamente se situaba en el plexo. Y ya dijimos que muchas de las personas ni siquiera conocen anatomía y piensan que en el plexo se encuentra el estómago, cuando lo que se encuentra en el plexo o en la zona del plexo es el intestino delgado, que curiosamente dentro de la neurociencia se asocia, o se le llama incluso segundo cerebro, que incluso los tibetanos decían que el hombre piensa con la cabeza y siente con el colon, es donde se produce la serotonina, hormona fundamental para lo que podemos llamar la felicidad humana, la relación con las emociones, etc. O sea, nuevamente estamos diciendo que el maestro Samael no se equivocó, simplemente se adelantó. Yo me acuerdo que cuando da las primeras conferencias sobre los cilindros de la máquina humana, estoy hablando de los años 80, eh, había gente que incluso en un momento determinado me discutía porque yo llamaba cerebro al cerebro emocional, ¿no? Entonces, la única explicación que dábamos en ese momento era las incomodidades que generaba en el intestino, los estados emocionales, etcétera. Hoy en día, nadie podría llegar a rebatir un hecho tan cierto como que obviamente las personas sienten a través del sistema digestivo, para ser más exacto, sienten a través del centro emocional. Y eso es claro. ¿Y por qué es claro entender esto? Porque muchas de las enfermedades del sistema digestivo están íntimamente relacionadas con los estados emocionales. Y muchos problemas digestivos provocan problemas emocionales. La primera charla que dimos, en un momento determinado, hablamos de los estados emocionales que estaban ligados a los egos. Entonces piensen ustedes en algo. En ese momento hablábamos y decíamos que una persona puede tener grandes desequilibrios emocionales que le terminan afectando la glándula tiroides. Y obviamente fue la emoción la que generó el problema en la glándula tiroides, pero el desequilibrio en la glándula tiroides lo que genera son problemas emocionales. Por eso es que la persona que tiene problemas en la glándula tiroides de repente tiene unos estados de ira que podrían llegar fácilmente hasta el crimen, ¿no? O sea, son estados, obviamente siempre existe la barrera de nuestra propia personalidad, ¿no? Pero son estados de ira casi incontrolables cuando una persona tiene un problema de desequilibrio de la glándula tiroides. Entonces la pregunta siempre es, ¿qué fue primero? ¿O dónde ataco cómo ataco eso? Y muchas personas se dedican a, entre comillas, matar el ego de la ira sin trabajar sobre su glándula tiroides y por lo tanto su trabajo no termina jamás. ¿Por qué? Porque eso es como tratar de ir a buscar a alguien y ese alguien se refugió en su casa. Lo primero que hay que hacer es, perdónenme el término, quémele la casa.
y después vayan a buscar el ego, si no, no lo van a poder sacar nunca. Y esa es la lógica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Las enfermedades más comunes que se generan en el sistema digestivo. ¿Para qué? Para entenderlas. Recuerden ustedes algo. El mejor ejemplo que existe es el ejemplo de cuando nosotros llevamos nuestro coche al mecánico. El mecánico, cuando nosotros le decimos lo que pasa, más o menos lo que pasa, lo más probable es que inicialmente, cuando se trata de motor y esa parte interna, nos diga ponerlo en marcha, acelerarlo. ¿Por qué? Porque quiere saber cuál es su problema. La mayoría de las personas les duele en la zona del plexo y lo único que le importa es que le saquen el dolor de esa zona. Ahora, ¿por qué se provocó? ¿Qué lo llevó a eso? En ese momento no le interesa, lo que quiere es que sacarle el dolor. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que la medicina alopática está llena de analgésicos, cada uno más potente que el otro. Y cuando la persona comienza a tomar analgésicos, siempre va a ir encreciendo. ¿Por qué? Porque el organismo se acostumbra. ¿Y qué hace entonces el organismo? No, 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 no me des analgésico. Me duele acá. Entonces, el analgésico que vos tomabas antes ya no te sirve. Entonces te tienen que dar otro más fuerte, y otro más fuerte, y otro más fuerte, y otro más fuerte, y así sucesivamente. Piensen ustedes lo siguiente, cuando surgió en los años 70, existía el ácido acetilsalicílico, el nombre comercial era o Vallaspirina o Geniol o Mejoral, ¿está? Esa pastilla blanca que existía en los años 70 tenía 100 miligramos de ácido acetilsalicílico. Hoy en día es muy común encontrar en la versión que ustedes quieran, la versión que menos ácido acetilsalicílico tiene son 500 miligramos. Y es más, ya están saliendo pastillas de 1,2 gramos. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es simple, porque el organismo se acostumbró a los analgésicos y cada vez tienen que ser mayores. Vea lo que pasó con el diclofenac o diclofenaco. Cuando salió el diclofenac al mercado, la pastilla traía 10 miligramos, ya estamos en 75. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La persona se va acostumbrando y los efectos secundarios del medicamento van haciendo su parte. Y la otra parte, obviamente, es todo el proceso de la persona que no sanó su organismo, que en lo que termina eso es en que en un momento determinado tiene más de un problema. Esto es como cuando una persona tiene un vehículo y tiene una rueda que que está mal inflada. Entonces está desequilibrada. A principio es la rueda. Después, ¿qué es lo que hace? Afecta al tren delantero, a la otra rueda. El desequilibrio del tren delantero hace desequilibrar el tren trasero. Cuando la persona lo lleva al mecánico, el mecánico le dice, tenemos que cambiar esta parte del tren delantero, esta otra parte del tren trasero, se afectó esto, se afectó lo otro. Y uno dice, y en ese momento, cuando tiene que pagar todo eso, dice, ¿y si yo hubiera inflado mejor la rueda y no hubiera pasado todo el resto? Bueno, eso es justamente lo que pasa con nuestro organismo. Todos los procesos de salud comienzan siendo muy simples. El gran problema es que como nosotros los vamos dejando estar por miles de cosas, recuerden ustedes algo, el argumento es la herramienta del ego. Entonces, si ustedes me dicen, ¿por qué dejé pasar tanto tiempo? Van a encontrar decenas de argumentos, pero en definitiva son nada más que argumentos. Por eso el maestro Samael tenía una frase que decía, tienes razón, pero estás equivocado. Tienes razón, pero estás equivocado. O sea, ¿tener la razón? Sí, tienes la razón. Sí, yo me compro la razón, pero estás equivocado. Decíselo a tu organismo a ver si tu organismo reacciona de la misma manera. A mí me pasa de entender personas que dicen, no, no, pero vos sabés que tengo acidez, tengo esto, lo otro. Digo, pero mira, tenés que fijarte en este tipo de parámetros. No, pero yo, mira, vos tenés razón, pero
fíjate que yo tengo que pagar esta cuenta, tengo a mis hijos acá, tengo... Y yo digo, usted tenés razón, está equivocado, porque con ese argumento no va a convencer a tu cuerpo. A mí me convencerá, pero a tu cuerpo no. Tu cuerpo va a seguir funcionando de otra manera, porque la lógica del cuerpo es totalmente diferente a la lógica del intelecto, que encima el maestro Samael decía que era el cilindro más lento de todos, ¿no? Entonces, ¿qué problemas tenemos? Por ejemplo, esto, el reflujo gastroesofágico. El reflujo. El reflujo se da por muchas razones. Existen muchos síntomas del reflujo, pero es una enfermedad o es una reacción que se está transformando en muy endémica, ¿no? Es mucha la gente que está pasando por el reflujo, ¿no? Sin entender que el reflujo es la puerta de otras enfermedades que pueden incluso llegar a generar cáncer de esófago. Los síntomas más comunes del reflujo son acidez estomacal, mal aliento, erosión en los dientes, náuseas, dolor en el pecho y problemas para tragar o respirar. Eh, el reflujo, a ver, piénselo de esta manera. Lo explico así. Nosotros tenemos el esófago. Cuando termina el esófago, aparece un esfínter, el esfínter esofágico inferior, o sea que está abajo del esófago. Ese esfínter es un músculo que tiene la particularidad de cerrar, de permitir, es unilineal, permite el ingreso de alimentos o de líquidos y no permite que vuelvan. Por problemas emocionales, por problemas alimenticios, recuerden ustedes, nosotros tenemos un problema serio incluso con la masticación, o con personas, por ejemplo, que comen y se acuestan. O sea, piensen ustedes en lo siguiente. Imagínense usted, cuando la persona está de pie, está así. Y cuando está acostada, está así. Por lo tanto, todos los líquidos, cuando uno está así, están abajo. ¿Tá? Cuando está así, obviamente se localizan de otra forma. Ahora, si la persona comió opíparamente y se acostó, ¿qué es lo que hace? Por gravedad tienden a subir los líquidos al esófago. Y eso con el tiempo obviamente genera irritación en el esfínter, irritación en el esófago, etcétera, y comienza la cadena. Ahora, ese reflujo inevitablemente puede generar problemas como la hernia yatal, ¿no? En el gráfico 1 es un estómago, el diafragma y el esófago de una persona o de una persona que tiene el hiato normal. ¿Qué es el hiato? El hiato es una pequeña membrana que está entre el diafragma y y el esófago, una pequeña membrana. ¿Por qué lo afecta por qué lo afecta también el sistema nervioso? Vean ustedes algo. Cuando una persona está nerviosa, pasan dos cosas con su sistema nervioso. La persona se pone en tensión. El estrés significa tensión, ¿no? Entonces, imagínense una persona de costado. El estrés o el sistema nervioso reacciona de esta manera. En la parte de la espalda reacciona haciendo tensión hacia adentro y hacia abajo. Por eso ustedes ven a todas las personas con estrés, con problemas cervicales, con problemas en la zona de la clavícula, con problemas de dolores de brazo, etcétera, ¿no? Y sobre todo en la zona de las escápulas, de los omóplatos, abajo van a ver regularmente se hace mucha tensión y se generan verdaderas contracturas en esa zona. O sea, el estrés mismo hace ese movimiento. Pero en la zona delantera, el estrés hace hacia adentro y hacia arriba. Por eso es que las personas, cuando están estresadas, sienten esa sensación de hinchado, porque todo el plexo tiende a hacer este movimiento. ¿Tá? Si ustedes van combinando el estrés con una alimentación deficiente, con el consumo de bebidas, etcétera,
llega un instante en que es el estómago el que comienza a presionar y rompe el hiato, que es lo que muestra la figura 2. Ahora, ¿qué pasa? La persona cuando tiene todavía hiato deslizante es una persona que puede tener la posibilidad de sanarse sin una operación. ¿Por qué? Porque sube y baja. Entonces de repente lo siente, de repente no. Cuando esa persona comienza a tomar conciencia de su alimentación, de los hábitos que tiene, del entorno, eh, puede mejorarlo. Es más, incluso hay gente que hace osteopatía. Si ustedes sufren de eso, les recomiendo que busquen a algún osteópata que les acomode el hiato. Vean ustedes que la sensación natural de la persona que tiene hernia hiatal es hacer este movimiento, porque siente un cierto alivio. Bueno, con osteopatía la persona puede llegar a reacomodar el pedazo de estómago que salió por el diafragma, porque eso fue lo que sucedió. Ese pedazo de estómago se puede deslizar y volver a su posición original. Lo que pasa es que si la persona no cambia las costumbres, no decide hacer un cambio fundamental, eso va a seguir eh, generando presión y puede llegar a una hernia yatal paraesofágica, que imagínense, es un pedazo de estómago acá arriba. Lo más probable es que a esa persona la tengan que operar, cortarle ese pedazo, porque si no, eso puede generar problemas muy complicados, ¿no? Porque en esa zona hay muchos ácidos. A esas alturas, la mucosidad de las paredes estomacales están muy deterioradas. Por lo tanto, en vez de tener un pH 2/3, tiene un pH un poquitito mayor, que pueden ser 4, y a esas alturas ya duele el estómago. Y el problema de que duele el estómago es que la gente regularmente lo confunde con el dolor coronario. Es más, el mismo hiato hace presión en esta zona y puede generar incluso taquicardias, y la persona termina con taquicardia por hernias hiatales. Y si la persona va a un médico que no es precisamente una eminencia, lo más probable es que le pueden llegar a dar remedios para las taquicardias cuando no, el problema no es el corazón, sino que es su sistema digestivo. Entonces pueden suceder ese tipo de cosas. Luego tenemos los cálculos biliares. De esto vamos a hablar, tenemos que hablar, cuando hablemos sobre la salud del hígado, vamos a tener que hablar de todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es un sistema totalmente diferente. O sea, es complementario, pero hay que estudiar mucho la parte de las funciones del hígado, qué son los cálculos biliares, qué es la litiasis, por ejemplo. Tenemos que estudiar el hígado graso, de por qué se provoca eso, las inflamaciones del hígado, etcétera. Hay un montón de cosas, pero es interesante que tengamos en cuenta que el cálculo biliar, por ejemplo, en sí mismo no genera problemas, en sí mismo. O sea, básicamente es la propensión que tiene la persona a generar cálculos. ¿Cuál es el problema? Se le llama piedras en la vesícula. De ahí el término litiasis, litos, piedra, ¿no? Recuerden ustedes que el término liturgia significa obra en la piedra. Litos urgiem, ergon, que significa urgía, perdón. Litos urgea, obra en la piedra. ¿Tá? Entonces, de ahí viene el término litiasis. Pero en la práctica no son piedras. O sea, a través del hígado, el organismo se deshace de la grasa. Por eso es tan importante mantener el equilibrio en el sistema digestivo con respecto al colesterol, a los triglicéridos, etcétera. Lo que hace es generar grasa. Cuando la persona tiene la mala costumbre, por decirlo así, de no cuidarse en su alimentación, obviamente hay una cantidad de grasa muy superior. Y esa cantidad de grasa el hígado no la puede procesar, entonces la emulsiona. O sea, en la práctica hace exactamente lo mismo que haríamos para fabricar jabones. O sea, imagínense usted, un jabón se fabrica con soda cáustica y aceite o grasa. Regularmente se usa grasa. Se saponifica y queda convertido en jabón.
Bueno, lo que nosotros tenemos, la litiasis que nosotros tenemos son verdaderos pedazos de jabón, para decirlo de alguna manera, para que más o menos se entienda. Por eso es que no se pueden operar con ultrasonido, como sí se pueden operar con ultrasonido los cálculos renales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la actualidad, en Europa se está tratando de prevenir que la persona no se opere, no se saque los cálculos. ¿Por qué? Porque se sabe que si la persona se saca los cálculos y no cambia su forma de alimentación, tiene más del 90% de posibilidad de generar hígado graso. ¿Por qué? Porque el que no puede metabolizar bien la grasa es el hígado. La vesícula es un reservorio, una bolsa. Entonces, si la persona no genera cambios fundamentales en su alimentación, y el hígado va a tener que desprenderse también de esa grasa, y como ya no la puede depositar en esa bolsa, la comienza a depositar capa sobre capa en el propio hígado, y eso con el tiempo puede generar incluso cirrosis no alcohólica. Entonces, eh, la litiasis también juega un factor fundamental en la alimentación, en la forma en que nosotros tenemos de alimentarnos. Luego tenemos, a ver si lo puedo, ahí está, la celiaquía, ¿no? La celiaquía básicamente es sensibilidad al gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, el centeno y la cebada. También, si ustedes conocen algo de proteínas, eh, o del gluten, o de la celiaquía para ser más exacto, recuerdan que también la gente habla de la avena. En realidad no hay estudios concluyentes con respecto a la avena, porque la avena en la práctica no tiene gluten. Supuestamente tiene otra proteína que es muy similar al gluten y genera problemas en el sistema digestivo, pero tampoco hay estudios concluyentes de eso. Pero ¿qué sí es concluyente? Que regularmente toda la, digámoslo así, la maquinaria de producción de estos otros tres granos de cebada, centeno y trigo, también se usan para producir la avena. Entonces se establece contaminación cruzada. Y obviamente la persona que tiene problemas de celiaquía también, digámoslo así, tiene problemas con la avena, ¿no? Obviamente que para esto una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que esas personas tienen que tener una muy buena nutrición, no alimentación, nutrición. Tienen que tener un intestino muy, muy depurado, porque obviamente las vellosidades del intestino que no están, que permiten la captación de nutrientes, hace que la persona tenga que tener una muy, muy buena nutrición. Y por supuesto, como les decía anteriormente, es absurdo que las personas simplemente porque quieran, entre comillas, comer algo parecido al pan, consuman las famosas harinas para celíacos, que en realidad no tienen ningún valor nutritivo. Eso y comerse un engrudo es exactamente lo mismo, no sirve para nada. Otra de las enfermedades que tenemos, bueno, es sintomatología del, eh, del dolor abdominal, y está basado en esto, perdón, acá está, es el síndrome de Crohn. El síndrome de Crohn es una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa las enfermedades autoinmunes? Las enfermedades autoinmunes significan que nuestro sistema inmunológico no reconoce determinadas células como parte del organismo y las ataca como si se tratara de células extrañas. Hay que recordar algo: nuestro sistema inmune ataca todo, todo, hasta lo que comemos, incluso que sea saludable, siempre lo va a atacar. ¿Por qué lo va a atacar? Porque está programado para eso, está programado para atacar todo elemento extraño al organismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquellos que tenemos determinada edad, hace muchos años atrás, se hablaba hasta de lo antigénico de que la madre le diera leche leche materna, ¿no? Se hablaba de cuestiones antigénicas, de bacterias, etcétera, y que lo más higiénico era darle leche maternizada, etcétera. Y esa visión, digámoslo así, de pediatría desapareció. Obviamente era absurda
cómo la leche materna iba a ser menos eficiente que una leche maternizada. Pero bueno, esas son esas modas que aparecen. Hoy también tenemos alguna otra moda que son absolutamente absurdas. Eh, entonces, ¿pero por qué se sacó? Se sacó básicamente por lo siguiente. Las leches maternizadas tenían un tipo de molécula muy parecida a las células pancreáticas, bien digo. Y resultaba que el sistema inmunológico no reconocía entre una y la otra y comenzaba a atacar el páncreas y generaba en los niños mucha tendencia a la diabetes tipo 2. Por lo tanto, cuando eso se transformó en una estadística y el número fue alarmante, nuevamente aparecieron, digamos, la información pediátrica de no, lo más saludable es la leche materna, que es obviamente como la naturaleza nos dotó, ¿no? Bueno, ¿qué es una enfermedad autoinmune? La enfermedad autoinmune es tus células o tu sistema inmunológico atacando células de tu propio cuerpo. Y en este caso lo que hace es atacar a células del intestino delgado. Esa célula del intestino delgado, lo que va sucediendo con ella es que va generando determinadas reacciones, ¿no? Dolor abdominal, diarreas, sangrado rectal, porque no solamente ataca el sistema digestivo, sino que, o sea, perdón, el intestino delgado, sino que también por reacción aparece el intestino grueso también afectado. Pérdida de peso, ¿por qué? Porque imagínense ustedes, si hay diarrea, hay dos cosas: falta de nutrición y falta de hidratación. Por eso es cuando una persona tiene diarrea, una de las cosas que tiene que tener más en cuenta es la cantidad de agua que tiene que tomar. Recuerden ustedes algo, el cólera en sí mismo no mata. Lo que mata es la deshidratación provocada por una diarrea que la persona no puede pararla, que no hay medicamento para que la pare. Entonces, en el proceso de diarrea siempre hay un proceso de deshidratación. ¿Por qué? Porque la función básica del colon es reabsorber o recuperar los líquidos. Cuando nuestro sistema digestivo hace digestión, tiene involucradas más o menos 5 litros de agua, 5 litros de líquido. ¿Tá? Líquido que viene una parte de nuestro propio líquido interno, una parte de lo que bebemos, una parte de lo que aportan nuestros alimentos. Estamos hablando de digestión. Diferente es la hidratación, diferente es la eliminación por orina, diferente es la hidratación en la piel. En la piel estamos hablando estrictamente de digestión. Pero cuando se verifica la digestión y pasa todo al colon, el colon necesita recuperar ese líquido. O sea, la función básica del colon es estrujar, digámoslo así, el bolo fecal para sacar la mayor cantidad de agua posible. Agua que luego se reabsorbe dentro del organismo y también se depura, porque gran parte de esa agua pasa directamente hacia el hígado para que el hígado la depure y pueda transformarse en hidratación del cuerpo, o sea, reconvierte. Cuando la persona tiene diarrea, lo que sucede con ella es que el colon no hace esa función, entonces elimina prácticamente todo el agua de nuestro intestino. Agua que hay que recuperarla de alguna manera, y una de las maneras es beberla. Entonces, esta enfermedad en sí mismo, que también provoca fiebre y, como decíamos, pérdida de peso, porque obviamente la persona no se llega a nutrir, sangrado rectal, ¿por qué? Ustedes se han dado cuenta que regularmente cuando la persona tiene diarrea llega un instante en que se le genera una irritación en el ano, y eso es porque el pH de la materia fecal es muy, muy ácido, muy ácido. Y si sería, para que más o menos ustedes me entiendan, sería como ponerle ácido a una manguera y tirarla sobre una pared repetidamente y esperar que la pared permanezca sin ningún problema. No, la va a herir. Bueno, de la misma manera, el hecho concreto de que haya mucha circulación de una materia fecal líquida con gran cantidad de ácido hace que obviamente todo lo que es la parte de esfínter, etcétera, se irrite y se transforme en verdaderas heridas, ¿no? Ahora bien, tenemos además algunas enfermedades que son también
del sistema inmune, que es por ejemplo la colitis ulcerosa, que eh, se confunde mucho con el síndrome de Crohn, ¿no? Porque tiene prácticamente lo mismo. Regularmente ese tipo de colitis está más relacionado, se transforman en ulcerosa, pero ¿cómo comienzan? Regularmente comienzan por la cuestión alimenticia inicialmente, pero también tiene mucho que ver, a ver cómo lo explico, el estado emocional, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta de lo siguiente, los estados emocionales están muy relacionados con la zona peristal, o con la peristalsis del intestino. O sea, el intestino tiene movimiento. Bueno, este movimiento, cuando la persona está bien del intestino, es armoniosa. ¿Está? Bueno, la zona del cerebro que maneja este movimiento, que obviamente es el tronco neural, o sea, el cilindro intentivo, para que me entienda, eh, está muy cerca de la zona que la afecta el estrés. ¿Por qué? Porque el estrés también es una reacción totalmente involuntaria. O sea, el estrés es algo que viene con el hombre y se va a ir con el hombre. Lo único estresado es el que está muerto. El problema es cómo lo manejamos. O sea, en esta época, obviamente, lo que corresponde es tratar de generar estructuras de control del estrés. ¿Qué pasa cuando el estrés afecta? Depende de la persona, pueden pasar dos cosas. O ese principio se detiene o se acelera. En la práctica, ¿cómo se ve? Hay gente que por estrés se estriñe y hay gente que por estrés le da diarrea. Pero el principio es siempre, el origen de eso es el mismo. Ahora, otro de los elementos que tenemos es el síndrome, el síndrome de intestino irritable, que ese no se verifica en el colon, sino que en el intestino. Y acá tiene mucho que ver la alimentación que tenemos, los estados emocionales que tenemos, básicamente. Sí. Y por supuesto, la proliferación de bacterias buenas que tenemos, porque esa es la otra historia. Ustedes leen libros sobre nutrición y en nutrición siempre nos están hablando de vitaminas, de minerales, de aminoácidos, etcétera, que está muy bien en líneas generales para el cuerpo. Pero ¿y el intestino? ¿Y las bacterias intestinales? Piensen ustedes en lo siguiente. Nosotros consumimos un producto, un alimento, cualquiera, nuez, eh, almendras, etcétera, pero si nosotros no tenemos las enzimas necesarias para desdoblar ese alimento y para que ese alimento se absorba y lleguen los nutrientes a nuestra sangre, no basta entonces con una alimentación sana. Lo que nosotros tenemos que tener también es un procesador sano, que sería nuestro sistema digestivo. Porque si no lo tenemos, no hacemos nada con él. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una de las primeras cosas que ustedes tienen que entender del intestino irritable, no hay remedio de alopatía para eso. O sea, si ustedes van a un médico y el médico le dice, tenés síndrome de de intestino irritable, tómate esta pastilla, y le está dando un placebo. Eso y comprarse, qué sé yo, un caramelo es exactamente lo mismo. Porque en realidad la forma de manejar el intestino irritable es mejorando la flora intestinal o la microbiota, como ustedes quieran llamarlo. Después tenemos los hemorroides, ¿no? Que obviamente se encuentran al final del tracto digestivo y hay dos cosas que suceden con él, dolor y comezón. O sea, pican y duelen. Entonces la persona no se puede rascar porque le duele. No está tranquilo sentado. Y si en un momento determinado el hemorroide generó tal grado de agresión que termina generando sangrado rectal, peor todavía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace regularmente la gente? Se opera de hemorroides. Y si no cambia su forma de
alimentarse, lo más probable es que dentro de unos años lo vuelvan a operar de hemorroides. Entonces, ¿qué causa el hemorroide? Primero el estreñimiento crónico, que eso es toda una historia. Hablamos de la diarrea, que también es otra cosa, es un origen, pero el estreñimiento crónico es tremendo. Mire, hay un libro que aquella persona que tiene más años en la búsqueda lo puede haber leído, que era El médico del Tíbet, de Lobsang Rampa. Estoy hablando del médico del Tíbet, debe haber sido escrito en los años 60, yo lo leí en los años 80, ¿no? Es la historia de un médico tibetano, que cuenta toda su vida en el Tíbet y después de que tuvo que salir por las invasiones japonesas, etcétera, ¿no? Lo realmente interesante es que si ustedes estudian el libro La respuesta que dio un lama, el maestro Samael dice que Lobsang Rampa era un maestro. Bueno, dicho esto, Lobsang Rampa decía que su maestro, Midjar Dobdu, le decía que el mal de la vida moderna era e iba a ser el estreñimiento. Lo decía en los años 60, cuando la gente de estreñimiento casi nada. Pero cuando uno estudia, por ejemplo, el, el problema del el cáncer de colon, descubre una cosa muy interesante. Siempre, o sea, siempre hubo, si ustedes quieren buscar en la historia enfermedades, íconos de enfermedades, los van a encontrar de todas. Cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon, siempre van a encontrar. El problema es la cantidad que hay ahora. Es endémico. Es más, se supone que dentro de más o menos 10, 15 años, por lo menos una de cada 4 personas va a tener algún tipo de cáncer. Imagínense ustedes lo que viene. Bueno, cuando uno estudia eso, descubre una cosa interesante. En 1998, a los científicos, no me acuerdo en este momento el nombre, que les dieron el Premio Nobel de Medicina, hicieron un estudio con respecto al cáncer de colon. ¿Y qué descubrieron? Descubrieron que el cáncer de colon se comenzó a disparar a partir de la Segunda Guerra Mundial, en ese momento. ¿Cuál es la razón que dan ellos? La razón que dan es esta. Cuando estaban, en el momento que estaba la Segunda Guerra Mundial, obviamente había que transportar pertrechos, municiones y alimentos. El refinamiento de las harinas ya se había comenzado a hacer hace muchos años atrás, a fines del siglo XIX. Pero ¿qué era lo que sucedía? Era un procedimiento tan caro, tan engorroso, que se hacía en muy pequeña cantidad y se hacía para delicatez. O sea, la persona que comía, qué sé yo, bollería francesa y eso era gente de muy altos recursos. Gente de bajos recursos comía el pan integral. Comúnmente en esa época se le llamaba pan negro. Es más, la persona se sentía discriminada si le daban pan negro, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucedió? En ese proceso, descubrieron que era mucho más fácil transportar la harina refinada que la harina integral. ¿Por qué? Porque no la atacaban los gorgojos, no la atacaban las polillas. Imagínense ustedes, ni los gorgojos quieren eso. Entonces, ¿qué comenzaron a hacer? Generaron toda una industria de el procesamiento de las harinas. ¿Para qué? Para vendérselos al ejército, porque estaban en guerra. El problema fue cuando terminó la guerra. ¿Qué hacemos con todo esto? Y comenzaron a vender harinas refinadas. Y junto con las harinas refinadas comenzó a haber problemas con el cáncer de colon. Entonces, junto con ello, ¿qué existió? Estreñimiento. ¿Por qué? Porque las personas comen comida sin fibras. Entonces, si no hay fibra, para que más o menos me entiende, se hace la peristalsis, pero se hace en el mismo lugar, porque no hay algo, ¿cómo podríamos decirlo? Algo áspero que haga que eso avance. No hay avance. Entonces la persona comienza a tener estreñimiento. A mí me tocaba atender personas con 10 días de no ir al baño. Y les cuento el pelo, la piel, el carácter.
Imagínese usted una persona, y sobre todo si tiene tapado el colon transversal de materia fecal, que es justamente donde está el plexo solar, imagínese el temperamento que tiene. O sea, el temperamento se transforma en una cosa horrorosa en un estreñido. Que por supuesto, ¿qué es lo que genera? Mucho estrés. ¿Qué es lo que hace? Si la persona tiene tendencia al estreñimiento, el estrés lo estreñe más. Entonces, hasta que no existe la posibilidad de eliminarlo, la persona no tiene posibilidades de tener salud en el sistema digestivo. Y el problema está en que mucho de ese estreñimiento puede causar muchos de estos problemas, ¿no? Y después tenemos la diverticulitis, que son pequeñas bolsitas que se establecen en cualquier parte del sistema digestivo, principalmente en el colon, ¿no? Y el síntoma es sangrado rectal, fiebre y dolor abdominal. Eh, Hay una cosa que es interesante con los divertículos. Regularmente a la persona le prohíben las cosas sin fibras, porque obviamente son las que la inflaman. Pero obviamente la persona tendría que hacer una depuración. Cuando nos encontremos dentro de 15 días, voy a dar algunas técnicas de depuración del sistema digestivo. Bueno, lo vamos a ver en forma integral. Vamos a ver depuración del sistema digestivo, nutrición del sistema digestivo, eh, eh, fitoterapia del sistema digestivo y algunas otras terapias más que nos pueden ser muy útiles, ¿no? ¿Por qué? Volvemos a insistir en lo mismo. Si nosotros no arreglamos las raíces, el resto del árbol no solamente se debilita, sino que también se puede morir. Ahí tenemos un panorama de lo más común, de lo que está sufriendo todas las personas. Entonces la pregunta es, y la duda natural es, ¿y cómo podemos sanarnos naturalmente? Y acá les explico algunas cosas que son interesantes. Primero, dentro del proceso de curación, una de las cosas que tenemos que entender es que la curación no comienza con el efecto, comienza con la causa. El efecto lo podemos minimizar por el momento. No estoy en contra de los analgésicos. Si a una persona le duele algo y mucho y está molesta, que tome un analgésico, pero que entienda que no solucionó el problema. Ahí es donde está la cuestión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta para todo lo que tenga que ver con una sanación integral de nuestro sistema digestivo? Primero, selección, selección de alimentos, selección de entornos, selección de bebidas, selección. O sea, elegir, aprender a elegir. Lo segundo, la ingestión. La tercero, la digestión. Y lo cuarto, la eliminación. Cuando uno cumple o genera armonía entre lo que elige para comer, cómo lo come, cómo lo digiere y cómo lo elimina, obviamente su sistema digestivo funciona muy bien. Y junto con funcionar bien el sistema digestivo por transferencia, funcionan bien la mayoría de los sistemas internos, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver ahora es la selección, nada más que la selección. Ya dentro de 15 días vamos a hablar de los otros ítems, ¿no? Bueno, lo primero, lo que nosotros tenemos que evitar, creo que algunas las conocemos, comidas procesadas, aditivos químicos, utensilios de cocina, agrotóxico y estrés. Esos son los 5 elementos que enferman nuestro sistema digestivo. Y claro, uno dice, bueno, sí, sí, yo entiendo lo de las comidas y todo lo demás, pero explícamelo un poco mejor. Bueno, veamos. Las comidas procesadas son a todas aquellas que tienen muchos procesos de elaboración y tienen un escaso nivel nutricional. También se le está llamando comidas ultraprocesadas, pero hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta. No todas las comidas ultraprocesadas son dañinas. Lo que pasa es que el término ultraprocesado es un término genérico que la persona lo ha tomado como negativo. O sea, por ejemplo, los complejos nutricionales, en definitiva, son alimentos ultraprocesados, pero son procesados en forma positiva. O sea, se saca los elementos que no sirven para poner los elementos útiles. Ahora, ¿cuál es el drama? Que la mayoría de la alimentación, de las comidas procesadas, hacen a la inversa. ¿Por qué? Porque lo que juega en la comida procesada es el sabor, no juega otro elemento. Hay un nutricionista
muy interesante, Llorente, de apellido español, que dice que cuando nosotros enfrentamos la nutrición al paladar, lo que pierde siempre es la nutrición. O sea, nosotros tenemos que entender algo. Es rico, pero mata. Es tan simple y tan difícil como es. Es rico, pero mata. O sea, comer mal es más fácil que comer bien. Ahora, cuando la persona se acostumbra a comer bien, no come nunca más mal, pero se tiene que desacostumbrar. ¿Y de dónde viene eso? Y eso viene prácticamente desde la niñez. Pues piensen ustedes que si una persona no tuvo una familia donde, por ejemplo, no comieron hinojo, lo más probable es que a él no le guste el hinojo. ¿Y por qué no le va a gustar el hinojo? Porque no lo comió nunca, no tiene desarrollado el paladar. O sea, cuando nosotros regularmente dentro de la gnosis hablamos de que nosotros tenemos que educar nuestros sentidos, nos dedicamos a dos sentidos, al ojo y al oído, sin entender que tenemos que educar el paladar, tenemos que educar la piel, tenemos que educar el olfato. Yo me acuerdo que cuando distribuía Esencia, eh, nos invitaban a Vicky y a mí a que diéramos pequeños cursos, los compañeritos de mis hijos, ¿no? En el jardín de infantes, pequeños cursos de aromaterapia. ¿Por qué? Porque el chico en la escuela recibe educación musical, oído, puede recibir ciertos tipos de educación física, etcétera, pero regularmente el olfato no está educado y el gusto tampoco está educado. Entonces hay que volver a educarlo. Cuando uno es chico, la responsabilidad es del padre. Y cuando uno es grande, la responsabilidad es de uno. Por eso es que es tan importante la labor de los padres. Porque si el padre se dedica a educarle el paladar a sus hijos cuando llegue el momento de que tengan que elegir los alimentos, van a elegir siempre los alimentos saludables. ¿Cuál es la peor tontería que hace la mayoría de los padres modernos? El chico le ponen alguna comida al chico, el chico la escupe. Lógico. El único sabor que realmente acepta el bebé es el dulce, el sabor dulce. ¿Por qué? Porque lo asocia a la leche materna. Y el dulce está íntimamente ligado al estímulo neuronal de la satisfacción. Entonces, el dulce es lógico que lo va a absorber. Todo el resto de los sabores hay que educar. Tiene que haber educación. Entonces, ¿qué pasa? Dice, no, no le gusta, no, no le gusta, no, no le gusta. Y obviamente la comida chatarra, al tener tanto glutamato monosódico, que es uno de los aditivos que genera la acción de adicción a través del paladar, obviamente la persona se acostumbra a la comida chatarra. Y tenemos hoy chiquitos, a mí me ha tocado atender chiquitos de 9 años con un estreñimiento crónico. ¿Y por qué tienen el estreñimiento crónico? Porque los padres no han sabido educar su paladar. Ni hablemos de esas madres que dicen, no, no sé cómo para que mi hijo coma algo, lo único que quiere son salchichas, hamburguesas y todo lo demás. El problema de eso es que eso no es labor para pensarlo cuando el chico tiene 12 o 13 años, es algo que uno lo tiene que hacer cuando el chico tiene 8, 10, 12 meses. Piensen ustedes en lo siguiente, el ejemplo que les voy a dar es muy burdo, pero me van a entender. ¿Se acuerdan ustedes cuando dieron el primer beso? El primer beso. A nadie le gusta el primer beso. Es mojado, claro, pero nos acostumbramos. Y hoy no podemos dejar de besar. Lo mismo pasa con los sabores. O sea, nosotros tenemos que educar nuestro paladar hacia lo natural. Que cuando lo educamos para hacia lo natural, tenemos ayuda extra. Gnósticamente hablando, ayuda de nuestra divina madre naturaleza. La memoria natural, que se encuentra ¿dónde? Depositada también en el tronco neuronal, en la espina dorsal, que es una memoria que nosotros hemos ido desarrollando a través de múltiples encarnaciones, que nos permite seleccionar. Entonces, ¿qué va sucediendo? Nos vamos polarizando
hacia lo natural. Esa memoria natural la tiene todo ser vivo, todo. Lo que pasa es que nosotros tenemos esa memoria, esa parte de la memoria natural la tenemos tan atiborrada que ya no la escuchamos. Está atiborrada con sabores como de mayonesa, de ají, de barbacoa, de picante, de salados, de ultradulce, etcétera. Pero cuando nosotros vamos recuperando esa memoria natural, la cuestión es que nuestro paladar se va modificando y vamos aceptando y polarizándonos hacia lo natural. Si no, explíquenme ustedes qué le dijo a un perro que cuando come pasto se puede mejorar del sistema digestivo. Nadie. ¿Cómo lo sabe el perro? Muy simple, su memoria natural lo adquirió a través de las últimas, de la cantidad de encarnaciones que ha tenido. Encima el maestro Samael dice que los perros están en evolución, así que obviamente en algún momento como ser humano aprendió a comer pasto. Pero bueno, nosotros tenemos que tener muy en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Los aditivos químicos. Mire, si yo quisiera dar de cada una de estos una charla, lo podría hacer, pero sería tremendo. Yo lo que les pido es que ustedes investiguen, ¿no? Lo más importante es que se desarrolle la investigación. Imagínense ustedes, ya lo vamos a ver en la última parte, que vuelvo a insistirle, no va a quedar grabado, porque vamos a hablar de marcas. Eh, Miren, hay comida que no es comida, parece comida. Está llena de aromatizantes, colorantes, conservantes, oxidantes, acidulantes, espesantes, y ni hablemos de los medicamentos. Por ejemplo, todos los medicamentos ansiolíticos, antidepresivos, para dormir, qué sé yo, el paracetamol, etc., todo impactan sobre el hígado. Todos impactan sobre el hígado. Hacen reaccionar mal los melanocitos y lo que generan en el cuerpo luego, sobre todo la zona que expuesta al sol, son manchas. Ustedes quieren sacar las manchas de la cara, lo primero que tienen que hacer es arreglar el hígado. Si no, pueden vivir buscando cremas nuevas, exfoliantes, dermatólogos y todo lo demás, y no va a terminar, porque el problema está en el hígado. Entonces, imagínense ustedes que nosotros tenemos que comenzar a mirar las etiquetas. Lo otro interesante sería que no tuviésemos que mirar etiquetas y que pudiéramos comprar cosas naturales donde no tenemos que usar nada procesado. Pero también es cierto que vivimos en un mundo que es muy difícil de aislarse de ese tipo de cosas. Pero cuando tengamos que comprar algo, entre comillas, procesado, miremos las etiquetas. Porque hoy en día ustedes tienen cafés, sobre todo, el otro día estaba hablando con alguien con respecto al café. Hay café que no tienen ni el 2% de café. Todo el resto son sucedáneos. Es la palabra linda que se usa para decir que parece, pero no es. Entonces, cuando nosotros comenzamos a buscar ¿cómo le digo?, los aditivos, nos damos cuenta de que muchas cosas que nos parecería que son, no son. Hay quesos que no son quesos. ¿Cuántas veces la persona no compró un queso y dice, voy a prepararme una pizza por el queso y corta el queso para arriba de la pizza, le mete fuego hasta que se cansa y el queso quedó ahí? ¿Qué es eso? Un polímero. ¿Que es plástico? Sí, a esa altura ya es plástico. Lo que pasa es que es un plástico orgánico, pero es plástico. Vean ustedes, por ejemplo, el otro día veía un video donde decía cómo hacer mozzarella. Entonces, agarraban una parte de mozzarella, la iban batiendo hasta que la iban degradando y a esa parte le echaban fécula de mandioca y la seguían batiendo, le ponían agua para la fécula de mandioca y después la dejaban solidificarse en una estructura. Entonces pasaban de tener 200 gramos de queso a tener media horma de queso. ¿Era queso o es fécula de mandioca? Entonces la persona, por ejemplo, de repente dice,
no, yo tengo diabetes, como de vez en cuando un poquitito de queso. Y la persona dice, yo no sé por qué se me sube el azúcar. Está comiendo azúcar, está comiendo carbohidratos. Vea usted lo que pasa con el hipertenso y la acelga. La acelga tiene, por cada 100 gramos de acelga cocida, tiene más o menos unos 350 miligramos de sal. Vean ustedes, el hipertenso que no se cuida es adicto al pan. ¿Y por qué? Porque encuentra otras formas de sodio. Ciclamato de sodio, benzoato de sodio y todo ese tipo de conservantes. Entonces, cuando no leemos las etiquetas, cuando no nos preocupamos de lo que vamos a ingerir, y el problema después lo tenemos en una reacción tipo enfermedad. Y esto creo que les va a resultar muy interesante. Los utensilios de cocina. En los años 70, y aquí no lo puse, en los años 70, los científicos rusos, en esa época todavía existía la Unión Soviética, se dieron cuenta de lo perjudicial del microondas. ¿Y qué hicieron? Hicieron que toda la gente que tenía microondas lo llevase a una plaza pública y le pasaron los tanques por arriba. Destruyeron todos los microondas de la Unión Soviética. En los 90 vino la perestroika, el ingreso del capitalismo y todo el mundo volvió a comprar microondas. ¿Por qué? Porque se sabe que el microondas es altamente cancerígeno. Pero no es solamente eso. Piensen ustedes en el teflón. El teflón ya está prohibido en los Estados Unidos como producto de cocina. Ni cucharas, ni cucharones, ni sartenes con teflón, nada de eso. No existe más nada por su labor cancerígena. Y ustedes acá ven que todavía se vende y las personas chochísimas de la vida comprando porque no se le pega el huevo frito en el sartén. Y la pregunta es, ¿y dónde queda esas micropartículas de teflón? Piensen ustedes, por ejemplo, en cosas como los microplásticos que están generando problemas a nivel oceánico y también están generando problemas a nivel digestivo. Pequeñas partículas de plástico que se van acumulando y van degradando el suelo, en el caso de la tierra, van desoxigenando los océanos, en el caso del agua, y obviamente van matando nuestra macrobiota en el caso de la ingestión. Y alguien me puede decir, pero yo no como plástico. Si consume, por ejemplo, dentífricos, antisarro, baratos, está comiendo plástico. Si consume, por ejemplo, exfoliantes baratos, se está metiendo plástico en la piel. Todo lo que sea aparentemente de limpieza, que sea de mala calidad, es plástico. Imagínense, hay por ejemplo, cremas exfoliantes que están hechas con micropartículas de arroz, o sea, arroz esferizado para que saque las toxinas de la piel. ¿Ustedes creen que la tecnología esa no tiene un precio? Seguro que tiene un precio. Entonces nunca va a ser un exfoliante barato. Para eso, para un exfoliante barato, ¿qué hacen los fabricantes? Le ponen microplástico. Total, el problema es del que lo compra, no es el problema de que los produce. Además, está el hecho concreto de que no es ilegal. No es ilegal. Es insano, pero no ilegal. Después tenemos el aluminio. El aluminio tiene, miren, el aluminio es uno de los materiales más oxidables de la naturaleza. El problema es que no tiene, el óxido de aluminio no tiene color amarillo, es blanco. Y siempre digo que hagamos este experimento. Tomemos una olla de aluminio, la mojamos, le sacamos el agua, pero no la terminamos de secar. La dejamos ahí, que se seque sola. Y cuando ya esté seca, le pasan la mano a la olla y van a darse cuenta de que les queda como un polvillo blanco en la mano. Eso es óxido de aluminio. ¿Qué hace el óxido de aluminio en el organismo? Se va a regiones específicas, articulaciones, sistema digestivo y cerebro. Y en el cerebro actúa como un neurotóxico. ¿Qué es lo que hace en el cerebro? Genera problemas de comunicación neuronal. O sea, la persona
capaz que se acuerda de lo que cenó en Navidad y no se acuerda si hoy a la mañana o hoy al mediodía almorzó. Esa falta de memoria del momento es lo primero que se va desapareciendo y el extremo de eso es el Alzheimer. Ahora, si nosotros hemos consumido durante, qué sé yo, 40, 50 años, comida en olla de aluminio, todos los días hemos comido una pequeña dosis de óxido de aluminio. Yo escucho, y también te estoy preparando una clase con respecto a eso, escucho a mucha gente, sobre todo a gente de la Gnosis, hablando sobre, por ejemplo, el grafeno, que no, yo no quiero, no digo que no es alarmante el grafeno, claro que es alarmante, pero si empezamos a hablar de toxicidad, la tenemos en la olla de nuestra casa. Por el otro lado, sí, se habla en contra del grafeno. ¿Y qué se hace a favor de, no, de que no nos contamine? Resignarnos. Les digo algo, hay nutrientes para sacar el grafeno del organismo, que encima ni siquiera son nutrientes para estimular la enzima que produce nuestro pulmón para sacar el grafeno. Entonces, el problema, no nos tenemos que ir tan macrocósmica, lo tenemos que ver acá chiquitito. Por otro lado, hay personas, por ejemplo, que tienen ollas de aluminio, que ya generan ese problema, que encima son de mala calidad. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo se deforman las ollas abajo? Y se dan cuenta, por ejemplo, que quedan llenas de pequitas negras, chiquititas. Esas pequitas negras son comida en descomposición. El aluminio cuando se calienta, se dilata. Cuando se enfría, se contrae. Y hay partículas que van quedando. Yo me acuerdo que un día leía en una revista que decía que cuando quisiéramos limpiar las ollas de aluminio, lo ideal sería cocinar una salsa, que la olla quedaba limpia. Tienes razón, queda limpia. El ácido cítrico del tomate saca en la dilatación, saca todas esas partículas de toxicidad. Pero si vamos a preparar una salsa para echárselo a unos tallarines adivinen dónde quedan esas toxinas. En nuestro sistema digestivo. ¿Cuál sería lo ideal? Vidrio, acero inoxidable, cerámica, ¿no? Eso sería lo ideal. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Y después tenemos esto otro, los agrotóxicos. Y esto es muy importante de entender. ¿Por qué? Porque las personas piensan que porque comen vegetales no están comiendo contaminantes. O sea, yo entiendo que no he sido nada halagüeño en lo que he dicho durante toda esta charla y que todo está mal. Y la verdad, todo está mal. El problema es que nosotros nos tenemos que polarizar del lado menos malo y hacer lo posible porque ese tipo de cosas no nos afecten tanto. Que no es lo mismo de ir del lado del bien, por así llamarlo, ¿no? O sea, porque si ustedes se ponen a pensar, nosotros no podemos hacer nada. El problema es que todavía podemos elegir algunas cosas. Bueno, elijamos lo más saludable. Si tenemos un parral de uvas, comamos uva de nuestro parral. Cuando sea la época de la uva, si tenemos tenemos plantas en nuestra casa, prioricémosla. Si tenemos árboles frutales, usemos esa fruta, etcétera. Y si no la tenemos, hagámosla. Pero necesitamos salirnos de todo esto porque, por ejemplo, los agrotóxicos también son neurotóxicos, dañan el sistema nervioso, dañan el sistema nervioso central. Los insecticidas destruyen nuestra macrobiota, nuestra flora intestinal. Los fertilizantes en general. Vean ustedes algo, por ejemplo, uno de los cosas que más que más come la gente son los embutidos. Piensen ustedes, por ejemplo, que básicamente el embutido tiene que llevar un conservante y el conservante regularmente es nitrito de sodio o nitrato de sodio. Cuando entran los nitratos en nuestro organismo se genera nitrosamina y las nitrosaminas son partículas cancerígenas. Por eso yo tenía alguna vez un conocido cuando hacía misión en Chile que decía, y era naturista, y estoy hablando de los años 80, ¿no? Decía,
me indicaba así, ¿no? Y me decía, recuerda esto, el que come fiambre va para fiambre. Y realmente es así, realmente es así. Entonces nosotros tenemos que tratar de que eso no suceda. Y el estrés, que es el último de nuestras análisis. Las horas de sueño, la ansiedad, el síndrome de burnout, ¿no? Por ejemplo, el estrés laboral está matando a la gente. Y acá entiendo lo siguiente. Muchas personas sufren por el trabajo que tienen. Y cuando uno les dice, mira, tu trabajo te va a terminar matando, la respuesta que uno encuentra regularmente en eso es, ¿qué querés que haga? Tengo que darle de comer a mis hijos, tengo esto, todas las razones. Y volvemos a lo que decíamos inicialmente, tenés razón, pero está equivocado. Y el gnóstico está más equivocado todavía, porque por lo menos las personas que están sin este conocimiento se resignan y hasta la tienden a pasar bien. Pero el gnóstico, si tiene una situación que no quiere tener, la tiene que cambiar. Si no, ¿para qué existe la teurgia? ¿Para tenerla en los libros? No sirve. ¿Usted quiere tener una mejor economía? Haga trabajo de teurgia. ¿Usted quiere que su entorno cambie? Haga trabajo de teurgia. No se resigne. La necesidad es la peor tentación que existe. Hay que salir de eso. Nos dice, nos dice nuestra enseñanza, nos dice que la gnosis se le entregaba a los reyes, que esta es una enseñanza de reyes. Como una persona que recibe una enseñanza de reyes va a vivir como un mendigo. No puede, menos en esta época. Nosotros necesitamos tiempo para hacer la obra, físico para hacer la obra. Si no lo tenemos que crear. Recuerde lo que decía el maestro Samael. El maestro Samael decía, el gnóstico no es víctima de las circunstancias, el gnóstico crea circunstancias. La pregunta concreta es, ¿creamos circunstancias? Manejar el estrés en la parte psicológica es fundamental, pero hay lugares donde nosotros estamos, son lugares donde nosotros no estamos haciendo un trabajo interno, estamos destruyendo nuestro organismo, que es totalmente diferente. No, 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 porque yo tengo que transformar la impresión. ¿Qué va a transformar? Está sobrepasado, está agotado, está enfermo. Comienza, comienza a sentirse mal que tiene que ir a ese trabajo a las 6 de la tarde el día domingo y sin embargo entra el lunes a las 8 de la mañana. ¿Qué diferencia hay entre sufrir sin conocimiento y sufrir con conocimiento? Si el sufrimiento es el mismo. Y encima con el conocimiento es peor porque uno sabe que está sufriendo. Entonces necesitamos comenzar a entender que tenemos que manejar nuestro estrés. Y nuestro estrés no solamente se maneja con psicología gnóstica, se maneja con teurgia. Porque hay cosas que no son procesos, no lo son. Son miedos fosilizados. No queremos cambiar por miedo, no porque no podamos.